Entonces, ingeniero, bueno, en esta ocasión voy a exponer lo que es el taller referente a los WebSockets. Para esta parte, pues vamos a recrear el proyecto como se hizo. En esta parte se requería que se haga una simulación de un proceso mediante el cual debía dar en un botón procesar y en el servidor debe hacer algún cálculo, algún tipo de operación que simule algo en la vida cotidiana. Entonces lo que se hizo fue codificar una función que haga un timing, que mediante un timing de unos 3 segundos, pues en el cliente vaya imprimiendo en línea el proceso que se va llevando a cabo en el servidor, que se está completando en el servidor. Entonces, para ello se procede a crear el proyecto en un New Project. Luego de estar en New Project, vamos a crear nuestro Java Web Application. Le damos a siguiente. En esta parte ubicamos el nombre, en este caso el modo de ejemplificación, solo le dejamos por eh, predeterminado y damos a Next. Como en los talleres anteriores, se elige el servidor, en este caso Payara Server con Jakarta 10 y le damos a siguiente. En esta parte de los frameworks no se ejecuta nada, no se marca nada y le damos a finalizar. Em, Este es el primer paso para crear el proyecto de acuerdo a la guía que se nos mencionó en la clase. En la clase se hace una simulación de un chat en el cual se crean los siguientes paquetes. Se crean dos paquetes. Se crea bueno, vamos a abrir nuestro proyecto creado y en la parte de source package vamos a agregar dos paquetes. Primero vamos a agregar un paquete, vamos a dejarle con un new package 1 y le vamos a finalizar. Y luego vamos con new package 2. Estos dos, bueno, en esta parte vamos a tener lo que es, vamos a crear una clase, le damos en el primer paquete, y en new class sería la clase del chat. Este paquete va a hacer referencia a un chat, entonces vamos a poner el chat. Listo. Es lo que tenemos, bueno, anteriormente se había seguido el transcurso de la clase y le había codificado lo que es la parte del chat. Tenemos la clase chat, como se había mencionado. Y por último, bueno, tenemos la parte del paquete de los objetos. Cabe mencionar que en la parte del taller hay unas diferencias significativas. Entonces, primero vamos con donde nos quedamos. Tenemos ya la clase chat. En esta clase chat tenemos el siguiente código. Esta clase chat ocupa este código que es recreado de la guía que se nos había dado anteriormente en la clase pasada. Tenemos nuestro endpoint que mediante esta ruta va a abrir nuestro proyecto. Tenemos inicializado un array list en el que va a guardar las conexiones. Tenemos un onOpen, onClose para crear la sesión, para remover la sesión, para ejecutar lo que es el mensaje que se está enviando al servidor. Bueno, esta es la parte del chat. En la parte del segundo paquete vamos a tener las clases siguientes para este ejemplo de la guía. El decodificador, solo decode, para hacerlo más breve, y lo vamos a poner a otra clase que se llame encode. Y una clase de tipo mensaje, una clase mensaje, que no es más que una clase para tener nuestros atributos y poder hacer los getters y setters para poder hacer las variaciones o los, poder tomar esos valores. Entonces le vamos a poner y le damos a finalizar. Bien, estos son es la parte del proyecto de la guía.
que mediante esto, pues se lo modificó, se lo hizo una similitud para poder concluir con un taller. Tenemos la primera parte que es la decodificación. En esta parte de la decodificación tenemos el siguiente código. Es esta parte, tenemos aquí una clase que implementa el decoder text string de la clase mensaje. Al momento de hacer esto, pues se nos abre los siguientes override. El override de la clase mensaje que decodifica mediante un reader y manejo de excepciones con decode exception. Tenemos una clase mensaje, un objeto mensaje. Tenemos un try que maneja lo siguiente, creando un objeto, creando JSON y, como habíamos mencionado, ocupa los get y set de tanto de tipo nombre, del nombre y del mensaje que se está enviando del chat. Retorna el mensaje y estas partes del override no se los topó para nada. De igual manera tenemos la parte del encoder. El encoder igual implementa su encoder stream de la clase mensaje que tenemos en la parte de acá abajo. Para esto vamos a revisar la clase mensaje. Como hemos dicho, tiene los siguientes atributos que es mensaje y nombre. De esto se hace un get y set y un constructor vacío para poder tomar estos valores. Y en el encoder, pues simplemente, como hemos dicho, un encoder, la función encoder text stream con los siguientes importes para poder ejecutar este proyecto. Y luego tenemos ya los override igual, tanto en el encoder como el decoder. En el encoder del tipo JSON, crea el objeto, agrega ese nombre y ese mensaje y los construye. Mediante un try catch, crea mediante la método createWriter, crea ese objeto JSON. Y los override restantes que no se toparon para nada. Eso es para la parte del mensaje. Tenemos, bueno, la parte del index de esa parte, pues ya lo había modificado para el taller. En sí, lo que hacía es, se abrían dos ventanas, dos ventanas. En una parte está la parte del cliente y en la otra parte está la parte del servidor, en la que simula pues un chat común y corriente, como todos tenemos un WhatsApp y todo lo demás. Entonces, al momento de enviar desde el cliente un mensaje, pues en simultáneo aparece ese mensaje en la parte del servidor y viceversa. Si se envía desde el servidor, aparece en el cliente de forma automática, sin tener que hacer ninguna otra acción, sino que de inmediato se imprime el mensaje. Es la parte de la guía de la ejemplificación del chat. Ahora para la parte del taller nos pedía un proceso una simulación de un proceso en línea en el que se pueda ver, no sé, una barra de progreso o como se había indicado en la clase, una procesión en línea en el que el servidor esté ejecutando una función, ya sea alguna función que sea en la vida cotidiana. En este caso, pues como había mencionado, se ejecutar la función de un timer. Mediante cierto tiempo, el servidor manda esa completación del proceso y lo envía al cliente y lo marca como procesado. Entonces, para ello, pues igualmente solo se ocupó, como habíamos dicho, tiene unas diferencias significativas en cuanto a los paquetes. En el chat vemos que ocupamos dos paquetes, tanto para la clase chat como para los objetos de decoder y de encoder y la clase mensaje. ¿Por qué nos ocupa estos paquetes? Porque pues en la parte del servidor no vamos a decodificar nada, sino que en el servidor mismo vamos a ejecutar una función, que esa función al momento de completarse marca en el cliente eh, el proceso, que es lo que se pide. Entonces no se crea ninguno de estos paquetes objetos. En la parte del paquete de chat, bueno, como era el ejemplo del chat, solo se le creó esta clase de proceso
Esta clase de proceso endpoint tiene su server endpoint que va a ser la ruta proceso. Y esta ruta proceso pues tiene los mismos métodos onOpen, onClose y onNest. En el onOpen eh, tenemos esto, ¿no? Del public void, una función en el que pues estamos viendo que imprime un cliente que está conectado. Se ejecuta cuando un cliente se conecta al WebSocket. Tenemos la parte del long, perdón, sí, del long close. Bueno, este on close es lo mismo, pero ya cuando un cliente se desconecta de este bus. Y el on message que vemos que tenemos más código. Esta es la parte donde se está ejecutando o se va a ejecutar en, en el servidor. Se ejecuta cuando el servidor recibe un mensaje del cliente. Entonces tenemos ahí un Java, tenemos un conditional if, eh, que si al momento de presionar el botón es iniciar proceso, si es igual, crea una variable total pasos, que en este caso va a ser solo 5 y vamos con un bucle for. En este bucle for lo que hace pues es repite 5 veces. Vemos aquí inicializando la i en 1, como si normalmente el index se empieza desde cero, entonces pues se lo inicializa con 1. El total pasos que habíamos mencionado que va a ser 5 hasta que sea 5 y va aumentando de uno en uno. Entonces tenemos el progreso que se lo imprime, que va a aparecer procesando, el index que va actualizándose y el número total de pasos que va a ser 5. En total, mejor dicho, en conclusión, pues va a aparecer procesando, va a empezar desde uno, desde cero, a ver, desde uno y el total de pasos. Hace un session que es basic remote, que pues envía el progreso y este progreso pues se espera 3 segundos. Simula que está pasando, procesando algo, como hemos dicho, pero solo es una función de time. Y envía al cliente en caso de que... y envía al cliente cada actualización, se envía por el WebSocket. Tenemos, como hemos dicho, este Basic Remote, con syntax completado, que cuando termina el bucle, pues se envía completado al cliente. Es la parte que se va a ejecutar, que se va a mandar al servidor. Y esto sería todo en cuanto a codificación en este paquete. Ya en la parte de la vista, bueno, aquí tenemos un poco de estilos que se le dio al body, al container, para que tenga un poco de diseño, que no es tan elegante, pero es un poco básico. Como vemos, tenemos la etiqueta H1 que va a aparecer nuestro título simulador de proceso. Le damos ID al botón procesar, que es mediante el cual va a ejecutar el evento. Procesar, como hemos dicho, procesando de 0 de 5. Este va a ser el estado, le vamos a dar una ID de estado y adicionalmente a esto, pues no es recomendable o no es parte del deber, pero le he incluido esta parte para que se pueda ver el, el tiempo en el lapso que va cambiando el procesando de 0 a 5. Es decir, yo le puse un timing de 3 segundos, entonces pues en el tiempo transcurridos al momento de marcar 3 segundos, pues se va a marcar procesando en 1 de 5. Igual a los 6 segundos, 2 de 5. Esto más que todo es para verificar qué es lo que está pasando o qué es lo que está completándose en el servidor. Tenemos ya lo que es el script, tenemos la conexión del WebSocket, tenemos un JavaScript de var URL, WS, Windows Location Host y un path del proyecto con el proceso.
Esto lo que hace, pues, crea una conexión con el WebSocket al servidor. Bueno, tenemos aquí unas variables WS, crea el WebSocket con la URL que habíamos creado acá. Tenemos las variables del botón, se obtiene el ID del botón procesar, del estado y del tiempo. Y adicionalmente un intervalo del tiempo que va a procesarse cada función, cada bucle. Tenemos el tiempo de inicio que va a estar en cero y adicional tenemos ya pues lo que es el ws.onOpen. Esta función pues se ejecuta cuando la conexión es correcta. Si es correcta, pues se ejecuta y en la parte de la consola va a aparecer un conectado. Tenemos un onMessage. Cabe recalcar que esta consola es la parte de la web. El onMessage tenemos una función como argumento, le pasamos un evento. Creamos una variable mensaje, pues una variable mensaje que va a tener el evento punto data. Eh, Tenemos adicional un conditional if, en donde si el mensaje, si el mensaje que esta variable de aquí es igual a completado, va a ejecutar esta parte. Caso contrario, pues va a mandar un mensaje. Listo. Entonces, pues, en resumen, recibe los mensajes del servidor, ¿no es cierto? Recibe los mensajes del servidor. Como hemos dicho, si es completado, pues muestra el proceso completado. Esto va a mandar al cliente con un estilo de background del color y el color en sí. Y el botón, pues adicional, si es completado, eh, va a estar si es completado, pues el botón ya no va a estar deshabilitado, va a estar habilitado. Pero al inicio, pues sí se va a deshabilitar para que no se pueda ejecutar doble vez o más veces mediante la ejecución. Nuclear intervalo. Y si no, pues actualiza el texto de procesando uno, procesando 2 de 5, 3 de 5 y así. Luego tenemos el elemento de long click, la función de long click, en el que tenemos pues el botón habilitado, ¿no es cierto? Entonces aquí dice botón punto disable. Queremos que esté deshabilitado, pues true. Entonces se deshabilita. El estado del texto va a estar procesando 0 de 5 igual un color. El tiempo de inicio mediante el date.now, que va a tomar el tiempo en tiempo actual, tiempo real, y el tiempo transcurrido. Es el texto del contenido del texto. Tenemos el intervalo de la variable que hemos creado antes. Tomamos ese intervalo de la función, mejor dicho, creamos esa función creando una variable transcurrido con el date.now y haciendo una operación para poder obtener el número de tanto el segundo como los milisegundos. Y tenemos pues ya el estado del contenido del texto que es tiempo transcurrido. Tomamos el transcurrido de acá arriba que hemos hecho esta operación mediante el dato actual, el dato de ese momento y el tiempo de inicio, que es el que habíamos tomado igual acá. Hacemos esta operación y pues lo llamamos en esta parte con un, se puede decir, el número de milisegundos que va a aparecer en pantalla. Se envía a iniciar proceso. En resumen, pues, como hemos dicho, deshabilita el botón. Deshabilita el botón una vez que lo aplastemos. Guarda el tiempo actual. Inicia el contador que se actualiza cada 10 milisegundos y envía a iniciar proceso al servidor por WebSocket. En la parte del script y la parte del HTML. El script, la lógica y el HTML, pues lo que es ya el
la parte del diseño. Ahora aquí hay una parte de diferencias, ¿no? En mi caso, pues yo me acostumbro a utilizar lo que es, aunque no es buenas prácticas, pero pues lo hice de esta manera, ubiqué tanto el código JavaScript en el mismo index HTML, creando etiqueta script en el mismo. La guía, está bien, tenemos lo mismo que habíamos visto en el index, embebido ahí mismo a tanto HTML, style y, y la parte del script. Pero en el caso del chat de la guía, pues se separa el código JavaScript en un archivo aparte, que sería lo mismo que incluir en el index, pero como buena práctica, pues se prefiere separar esta parte. Pero pues yo lo hice pues en el mismo index a modo de poder hacerlo con más brevedad del caso. Pero sería lo mismo. Si vemos, tenemos una URL, tenemos el WebSocket, tenemos las variables, sí, las variables, tenemos los open, close y message de la conexión del WebSocket, el evento del clic, enviar, y tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos prácticamente lo mismo. Claro que aquí cambia un poco de diferencias por lo que es una parte de tipo chat. Entonces, pero para lo que es el taller, pues solo se ocupa tanto el cliente para poder mostrarle en línea lo que va pasando. Y el servidor, pues internamente lo que va a estar haciendo es el timing que se había mencionado. Una vez explicado todo esto, pues procedemos a correr lo que es el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto Chat WebSocket. Para ello, pues ya debemos tener ya lo básico que sería el servidor ya con los pools de conexiones, pero para los talleres anteriores. No se ocupa tanto, no se ocupa lo que es la base de datos, entonces lo que se ocupa, pues, lo que sí se ocupa es el payaso y el chat WebSocket. Bien, esperamos a que se ejecute, vemos que se está ejecutando. Bien, se nos abre automáticamente la ventana con esta ruta que habíamos visto en el script. Nosotros lo vemos acá en el URL del script. Como hemos dicho, está en el mismo index HTML. Tenemos acá, nos vamos a la parte del URL que tenemos acá. Windows location.host, que es el localhost, con este path, que es PRJ Chat WebSocket proceso. Si fuera para el chat, pues se ocupa chat, no proceso. Entonces, como vemos, se ocupa aquí. Tenemos el simulador del proceso, como hemos dicho. Vamos a abrir lo que es la parte de la consola para ver lo que va imprimiendo. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Tenemos un diseño básico, entendible, y vamos a ir a la parte de consola. Este es por el Fabi con ese error. Como vemos, al momento de abrir, se nos aparece el mensaje de conectado, que es la parte del on-open, que está funcionando esta función. Bien, al momento de nosotros poner procesar, vemos que cada 3 segundos va cambiando el procesador. Si bien aquí, como vemos, empezó desde uno, entonces va cambiando cada 3 segundos. Y el proceso, y al momento de salir o concluir el proceso, cambia de mensaje y sale proceso completado. El tiempo transcurrido, que este tiempo es internamente que va haciendo el servidor mediante el timing de 10 milisegundos por 3 segundos cada proceso. Entonces, si nosotros le vamos a ejecutar, vemos que empieza desde uno, no desde cero. Entonces, para ello, pues vamos a esperar a que acabe de esto y vamos a ponerle para que empiece desde cero hasta 5.
que en total serían 6 procesos. En total 6 por 3, 18 segundos. Vamos a ir al proyecto. Vamos a ponerle, ¿dónde está? Script. No es en el script, es en la clase. Estamos en la clase del endpoint, en el mensaje. Aquí va a empezar desde el 1. Entonces nosotros le vamos a poner desde el 0. Y empezamos a ejecutar de nuevo. A que compile. Parece que me faltó cambiar algo en la parte del index. Vamos a que se ejecute. Bueno, se ejecutó. Vamos a poner procesar. Como vamos a estar procesando de 0 a 5. Procesar. 3 segundos, cambio. Debe llegar a los 18 segundos. 9, 12, 15 y 18. Completó los 5 procesos y nos aparece un mensaje de proceso completado. Como había dicho, pues tiene la lógica es prácticamente la misma, pero tiene un poco de diferencia en cuanto a separación de código. Aquí se separó en JavaScript el código script, para la redundancia, que sería lo mismo que tener que lo que tengo aquí en el index HTML, el script embebido en el mismo index. Tenemos lo mismo, bueno, el paquete de la clase. Como habíamos dicho, no se ocupa lo que es el encoder ni el decoder porque no estamos enviando mensajes. No se está enviando mensajes para mostrar en tiempo real en el servidor y viceversa del servidor al, al cliente. Lo que sí se está mandando del servidor al cliente es el timing y para que aparezca en el cliente el proceso terminado que se terminó en el servidor, valga la redundancia. Y eso sería la parte del taller de WebSockets. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado el proyecto.